Bueno, con respecto al tratamiento no farmacológico, yo planteé, digamos, lo que era una enfermedad crónica no transmisible, que es uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de salud público hoy en día. ¿Y por qué? Porque hay un gran número de casos, creciente contribución a la mortalidad en general, básicamente cardiovascular, son la causa más frecuente de incapacidad prematura, como es esta enfermedad, diabetes tipo 2, y la complejidad y el costo elevado en su tratamiento. Presentando números para planificar y actuar, porque es importante, como hablamos en la primera clase con la doctora Sosa, el tema de codificar en nuestro sistema, hoy de lo que tiene la provincia, que es el SICAP, para poder tener números y por lo tanto a la hora de planificar lo que es el presupuesto del gasto en salud con respecto a diabetes y bueno, hipertensión y obesidad, es necesario que nosotros codifiquemos. Recuerdo un poco el tema de los códigos, el E10 cuando usa insulina el paciente, el E11 cuando el paciente está con pastillas, E66 es cuando tiene obesidad, o 24 cuando es una embarazada que tiene diabetes y bueno, el de hipertensión arterial. Según la Federación Internacional de Diabetes, existen 387 millones de personas con diabetes en el mundo y se espera que esa cifra se incremente a 592, o sea, casi duplicar en 2035. Entonces, la atención en el primer nivel representa la mejor oportunidad para tener un impacto real sobre la evolución natural de esta enfermedad. Una atención adecuada en este nivel se asocia a un menor riesgo de hospitalizaciones relacionadas con diabetes y otras enfermedades crónicas que produce esta patología. Entonces, el lugar donde están es más que importante, es un punto de inicio de captar esos pacientes, como hablábamos la otra vez, no solamente es el que va por una faringitis, verlo así, si tenemos oportunidad de esos laboratorios de rutina que requieren los pacientes, ver el tema de la glucosa, de desencadenar estudios que confirmen o descarten esta enfermedad, y más teniendo en cuenta los factores de riesgo que ya vimos en la primera clase. Miren qué importante los números del UKPDS, que es un trabajo que todos conocemos, cómo impacta el descenso del 1% nomás de la hemoglobina glicosilada. Ya hablamos lo que era la hemoglobina glicosilada, los parámetros y cómo impacta en los pacientes. Yo lo utilizo, la verdad que estos números aproximados los utilizo en el consultorio como para cuando descienden esa hemoglobina glicosilada, porque generalmente en la primera consulta cuando vienen con hemoglobinas glicosiladas muy altas, es bastante angustiante y cuando realizan ese descenso les digo, mira, bajaste el 30, yo los redondeo, pero es el 37% del riesgo de complicaciones microvasculares, el 21% del riesgo de alguna complicación relacionada con diabetes y el 21% de muerte relacionada con diabetes. Generalmente les explico del ACV, del infarto, le hablo de ese tipo de patologías que son las que más manejan nuestros pacientes y conocen. Bueno, ¿qué hacemos en el consultorio? Una herramienta rápida que yo uso en el consultorio para que el paciente comprenda que es un tratamiento multidisciplinario es una mesa. Le dibujo una mesa, tengo dibujada a veces una mesa, lo puedo generar también en una imagen si hago telesalud, en la cual cada pata es tan importante y no es reemplazable por hacer las otras o tener en cuenta las otras. Y que la medicación es solo una pata, porque ellos vienen con la esperanza de que con una medicación se solucione su problema de salud. Y hay que ser realistas que esto no va a suceder. Ya después en lo que es el tercer módulo que vemos, digamos, el tratamiento farmacológico, lo que es vía oral, sabemos cuánto realmente baja cada grupo de medicamentos y es muy poco. Entonces, es importante que ellos comprendan que la educación diabetológica, o sea, conocer cómo ellos, qué alimentos son los que suben el azúcar, qué significa índice glucémico, que después sí nos vas a explicar bien, cuál es la combinación que necesitan con respecto a la alimentación para que ésta no produzca esos picos de azúcar,
cuál es la actividad, qué es una actividad física, qué es un ejercicio físico. Entonces vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas patas tan importantes. Y el automonitoreo hoy en día está en pacientes con O24, diabetes gestacional o pregestacional, y E10, pacientes que requieren tratamiento con insulina. Está aprobado el monitoreo de glucosa a nivel de la provincia. Y bueno, les recuerdo, porque la doctora Gabriela Sosa, que está a cargo de enfermedades crónicas, nos ha dicho que ahora el glucómetro no es necesario cargarlo por vía de excepción. Y esto es súper importante porque aparte nos aliviana bastante el trabajo del día a día, en el cual el glucómetro se carga con la receta, por supuesto la receta electrónica, y en la atención que yo realizo, tengo que poner el código que corresponde, que es el E10. Si está cargado en mi atención el E10 y está la receta electrónica de glucómetro y tiras, la provincia coteja esos datos y le brinda el glucómetro a ese paciente. Lo mismo cuando cargamos O24, que es diabetes gestacional, cargamos en nuestra consulta y hacemos una receta por ese glucómetro. Y bueno, en el ADA 2025 nos habla del rol de la telemedicina, la mejor adherencia y mejores control metabólico con respecto al seguimiento por telemedicina. Es algo que venimos haciendo hace 3, 4 años nosotros desde acá de la central. La verdad que es una experiencia que nos nutre a todos. Trabajamos en equipo con todos, con muchas localidades del interior de la provincia. Es un gusto realmente, aprende día a día cosas nuevas, ciertas limitaciones, se hace un tratamiento muy individualizado a cada paciente y la verdad que los invito a participar, quien tenga algún paciente que quiera comentar, a pedir consultas con las distintas especialidades. Hoy estamos hablando de diabetes, pero tenemos reumatología, tenemos hematología, gastroenterología, dermatología, un montón de especialidades que podemos brindar apoyo al primer nivel de atención. Y bueno, el ejercicio físico, un poco de historia. Fíjense desde la época que sabemos que el ejercicio físico se lo relacionó con un buen control metabólico según el tiempo. Y 600 años antes de Cristo, un médico hindú prescribió la actividad física en una persona con esta enfermedad. Y después sus sucesores fueron viendo cómo generaba mayor bienestar el ejercicio físico en estos pacientes y luego lo asociaron con un mejor control de la glucosa. Entonces, en 1926, hace muchísimo, muchísimo tiempo, observó que la actividad física mejoraba el efecto hipoglucémico de la insulina administrada. El ejercicio regular se convirtió en un elemento clave para la tríada del tratamiento, en su momento era la tríada, de insulina, ejercicio y dieta. Hoy en día tenemos también lo que es la educación alimentaria, el automonitoreo, y es importante también todo lo que conlleva la parte emocional del paciente. Pero, ¿cómo si hace tantos años sabemos que el ejercicio físico genera bienestar y desciende la hemoglobina glicosilada y mejoran los valores? ¿Por qué no lo prescribimos? Una de las cosas que uno siempre va a los congresos y así como yo digo metformina, ¿por qué no digo ejercicio? Es importante prescribírselo, queda sentado en ese papel que el paciente va a recurrir cada vez que tome la medicación y va a entender realmente que esto se trata de un tratamiento multidisciplinario para que tenga éxito. Y acá subir a escaleras o ejercicios sincronizados en el gimnasio. Y bueno, sabemos que la actividad física y el ejercicio físico no son sinónimos. Entonces, la actividad física es esa energía que consume con el movimiento, cual sea el movimiento, como subir una escalera. Son actividades cotidianas que no está de más. Hoy en día sabemos que el cuantificar la cantidad de pasos, más de 7.000 pasos, son beneficiosos y se ha visto beneficios a nivel cardiovascular. Eh, Son actividades domésticas que el paciente puede realizar o que todos podemos realizar, actividades laborales que realiza nuestro paciente, pero el ejercicio físico
es ese conjunto de movimientos planificado y diseñado específicamente para gozar de buena salud y tratar alguna enfermedad. Y incluye todo lo que hablamos siempre de esos minutos destinados para hacer actividad física, no del solo hecho de caminar al trabajo, sino eh, tomarnos unos minutos en hacer este tipo de ejercicio físico. Y acá dentro del ejercicio físico tenemos dos tipos de ejercicio, porque a la hora de prescribir el ejercicio, los pacientes nos preguntan qué tipo de ejercicio tienen que hacer. Entonces, el ejercicio aeróbico, que es de baja intensidad y larga duración, como caminar, correr, nadar, andar en bici, eso la verdad que ayuda muchísimo y es necesario, tan necesario como el ejercicio anaeróbico. Los nutrientes utilizados son grasas y carbohidratos y bueno, nosotros lo que hacemos acá es que la frecuencia cardíaca es menos del 80% del máximo según su edad. Ese como que sería el- la parte de cuando se trata de un ejercicio aeróbico. En cambio, el ejercicio anaeróbico es de gran intensidad y corta duración, como carreras de velocidad, levantamientos de pesa, picos de actividad en distintos deportes. Las características y las necesidades metabólicas de oxígeno no son satisfechas por el aparato cardiovascular y el respiratorio. Y los nutrientes son los carbohidratos principalmente a través de la vía anaeróbica y que produce bastante lactato. Lo importante acá es que la frecuencia cardíaca es mayor al 80% del máximo según la edad y los niveles de lactato en sangre. Eso es como la parte bioquímica y más analítica de tener un ejercicio aeróbico o anaeróbico. Lo importante es nosotros transmitirle qué tipo de ejercicio puede hacer el paciente. Y con respecto al ejercicio físico y diabetes, las personas que realizan ejercicio físico de forma regular, esto es un hábito, adquirir un hábito, todos sabemos lo que nos cuesta, entonces, bueno, tienen mayor control metabólico. Y como todo hábito, también es un proceso en el cual el paciente tiene que aprender a hacer ese proceso con el objetivo de tener mejor calidad de vida y realizar tu tratamiento multidisciplinario. Ayuda a mantener los niveles de colesterol y triglicéridos en rango normal, aumenta el gasto calórico, ayuda a mantener un peso adecuado, mejora la vascularización del corazón, mejora la sensación de bienestar, todos sabemos que libera muchas hormonas en las cuales genera bienestar, ayuda a mantener una buena vascularización en los pies, que es una de las zonas por ahí que se complica cuando la diabetes no está bien controlada y hace daño a nivel arterial, y puede favorecer la integración social, que también es otro tema y más se ve en los pacientes con diabetes tipo 1, en el cual les cuesta exponerse por miedo a que baje el azúcar, por miedo a sentirme descompuesto, por miedo a no poder regular por fuera esta patología que estoy pasando. Entonces, bueno, ahí salen temas que se van dando consulta tras consulta, en la cual uno va charlando de este hábito que es tan importante para su control metabólico. Bueno, y en ADA 2025 la meta de actividad física equivaldría a un gasto de 700 kilocalorías por semana, traducido más o menos en 150 minutos de ejercicio moderado. Se distribuiría la actividad a lo largo de la semana, con un mínimo de 3 veces por semana y al menos 10 minutos por sesión. Eh, yo cuando charlo de ejercicio con mis pacientes, también le cuento un poco de lo personal, en lo cual el incorporar la actividad física en mi vida también se hizo ese proceso que realmente me costaba muchísimo y empezó esperando a mis hijos en la escuela. 10 minutos tenía esperando a mis hijos y yo estaba parado en la puerta, lo utilicé para dar vueltas a la manzana, lo utilicé para hacer pequeñas caminatas y hacer algún tipo de mandado. Y así empezó como a adquirirse un cambio de hábito y empezar con esto que no a todos nos resulta fácil ni tenemos la disponibilidad horaria. Y a medida que uno se va sintiendo mejor, sí se permite tener ese espacio y ese tiempo o recuperarlo, si lo hacíamos antes, para poder tener mejor control metabólico y salud en general. Entonces, no es necesario decir, bueno, tenés que ir 40 minutos
3 veces por semana. Hay que ir charlando y adaptándonos a cada paciente y ver la mejor opción para ese paciente para que pueda tomar el ejercicio físico como parte de su tratamiento. Y bueno, y hasta 75 minutos semanales de entrenamiento de fuerza podrían encontrarse dentro de esos 150 minutos. El entrenamiento de fuerza sabemos hoy en día y hace tiempo que es tan importante tener un músculo saludable que maneje todo lo que es la glucosa de depósito y nos genere también bienestar y, por supuesto, el buen apoyo para mis pies, que no tiene la misma circulación que por ahí eh, un paciente que no tiene diabetes. Y entonces, preguntas muy frecuentes. ¿Cuál es el mejor ejercicio físico? El ejercicio combinado, tanto sea de cardiovascular y de fuerza. Cuando nuestros pacientes nos preguntan, es la oportunidad para decir que las dos. Quizás no hay dinero para ir a un gimnasio, pero sí hay centros de entrenamiento, botellitas de aguas en casa, distintas formas de empoderar al paciente a tomar esta decisión y este cambio de hábito que tantos beneficios le va a traer. ¿Y cuánto tiempo? Un mínimo de 150 minutos en la semana. Y le podemos plantear, pueden ser 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la siesta, 10 minutos a la tarde, puede ser 40 minutos alguna vez en la semana, los fines de semana por ahí si hay oportunidad de horarios más prolongados. ¿Qué precauciones debo tomar? Esto es otra de las preguntas que aparecen mucho en el consultorio, porque están temerosos, y más cuando inician quizás tratamiento con insulina o con gliclazida, que también genera esa hipoglucemia. Entonces, cuando están los pacientes insulinizados, debemos decirle que hasta que se vayan conociendo y si tienen la oportunidad de controlar la glucemia antes de comenzar la actividad física, y ver el tipo de ejercicio que van a hacer, la dosis de insulina administrada, cuándo fue, si necesita o no una alimentación previa, podemos charlar eso en la consulta. Y bueno, por supuesto, no inyectar insulina en las zonas que se van a mover. Si voy a jugar al fútbol, no inyectarme en las piernas. Entonces, ese tipo de preguntas salen en el consultorio, consulta tras consulta, y nosotros tenemos que propiciar ese espacio para que estas preguntas se den y poder ayudarlos y que no genere temor el hacer ejercicio. ¿Y cuándo evitar el ejercicio físico? Si hay cetonas en sangre o en orina, si hay alguna hipoglucemia, ¿qué es una hipoglucemia? Después vamos a tener una clase con respecto a eso. Y si hay retinopatía diabética moderada severa, consultar al oftalmólogo, porque a veces ejercicios de impacto pueden generar un desprendimiento de retina. Entonces, necesitamos también informar esto al paciente. Con respecto al automonitoreo glucémico, como ya les dije, no es necesario cargarlo a partir de octubre con vía de excepción el glucómetro, y sí la provincia da glucómetro a pacientes con diabetes gestacional o pacientes que usan insulina. Entonces, el buen control metabólico es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes tipo 2 y se usa para ajuste de dosis de insulina en diabetes tipo 1, en diabetes gestacional, en diabetes tipo 2 insulino requiriente, y ir jugando un poco en qué horarios y con qué comidas el paciente tiene esos valores de hiperglucemia o de hipoglucemia que tenemos que ir corrigiendo para mejorar no solamente su control metabólico, sino también su calidad de vida. ¿Y cuándo requerimos control metabólico diario? En pacientes con diabetes gestacional. En pacientes con diabetes gestacional o en pacientes con diabetes tipo 1 o pacientes que realizan conteo de hidratos de carbono, es necesario el automonitoreo diario. No en cualquier momento del día, es importante transmitir esto al paciente, porque el paciente siempre se mide a la mañana, en ayuna, después de 8 horas de dormir. Nosotros necesitamos que el paciente conozca cuáles son sus valores 2 horas posterior a una ingesta, ya sea desayuno, almuerzo, cena. Quizás no tiene su glucómetro, pero tiene un centro de salud cerca donde puede ir a hacerse esos automonitoreos. Y en esos monitoreos también nos vamos puliendo lo que es el tema de alimentación y ejercicio, que es tan importante para nuestro paciente.
Y en otras situaciones clínicas, la indicación de automonitoreo que no es tan clara y no tienen evidencia contundente sobre su utilidad. Muchas veces me pasa que los pacientes con diabetes tipo 2 y no requiriente vienen con hemoglobinas glicosiladas cercanas a 10 o de 10 y es porque realmente no están haciendo el tratamiento interdisciplinario. El paciente no cumple con la alimentación, no sabe combinar alimentos, no sabe que los alimentos tienen distintos efectos en su cuerpo, no hacen actividad física, toman a veces las pastillas, a veces se quedan sin. Todas estas variantes hay que interrogarlas cuando un paciente asiste a nuestra consulta para ir corrigiendo e ir charlando de todos estos puntos. Porque quizás corrigiendo esto y aumentando quizás alguna medicación ya es suficiente para, controlamos con unos monitoreos glucémicos en el centro de salud y vemos si en ayunas se logra menos de 150 y postprandial, o sea, 2 horas del inicio de una comida, maneja valores menos de 180, estamos en rango y sabemos que ese paciente en 3 meses va a tener una hemoglobina glicosilada cercana a 7%, que es lo que buscamos. Y bueno, y este es un tema que a mí me gusta también ponerlo en la mesa. Creo que todos somos conscientes, por eso elegimos esta carrera. Desde que la persona es diagnosticada o nosotros lo rotulamos con diabetes tipo 2, tras haberle realizado una o varias pruebas para llegar a ese diagnóstico, su vida personal cambia por completo, así como su relación con el sistema sanitario. Ese paciente que una vez cada 1 año o 2 años iba a nuestro centro de salud, lo vamos a tener por lo menos cada 3 meses, que es lo que corresponde realizar el tratamiento con hemoglobina glicosilada y obviamente otros parámetros. Dar el diagnóstico, o sea, cuando nos toca dar el diagnóstico a este paciente, es un momento muy delicado en el cual la comunicación médico-paciente es fundamental y a veces en el trajín del día no nos damos cuenta y realmente es un momento clave para alentar y para explicar a este paciente qué es lo que le puede pasar o- o sacar sus dudas o sus miedos para poder llevar a cabo el tratamiento. Probablemente debamos dar una información en forma escalonada, no podemos en una primera consulta dar un diagnóstico y darle todo el resto de la información que necesita un paciente que tiene diagnóstico de diabetes 2, sí priorizar y por ahí recitar a los 10 15 días como para ver cómo va su evolución y así ir agregando esta información que es tan importante para él, pero tampoco podemos esperar 3 meses para dársela. Si bien al final la persona debe conocer todas las implicancias que supone este diagnóstico, es importante el- la forma repetitiva o escalonada también a la hora de cada consulta, darle esa información precisa que uno puede evaluar que necesita según lo charlado en la consulta. La información ha de ser adaptada al paciente, y para ello hay que tener en cuenta las características de la persona, si es ansioso o no es ansioso, si es un paciente más bien tranquilo, si realmente tiene conciencia o no de su enfermedad, el nivel cultural que tiene, el conocimiento de la enfermedad. Quizás está en su cabeza, me pasa muchas veces, que su papá se murió porque le amputaron un pie y le pusieron la insulina y se murió. Todo ese tipo de información está en su mente, con muchos miedos, y bueno, hay que ir de a poco, ir charlando y viendo el contexto del paciente al cual yo le tengo que dar este diagnóstico y este nuevo seguimiento que cambia rotundamente su día a día. Las condiciones sociales y también las condiciones económicas. El lenguaje tiene que ser, digamos, que tenga un fuerte impacto en la percepción y en el comportamiento, un lenguaje que empodere a esa persona a buscar información, a motivar para que ese paciente, en vez de estar en una actitud pasiva, pase a ser una actitud activa, que no tenga vergüenza a la hora de consultarnos distintas situaciones que le pueden ir apareciendo en su día a día.
El juicio no es bueno para nadie y es importante tener en cuenta de que nosotros no estamos para juzgar. Ellos sienten que el médico juzga al paciente, ah, comiste más, comiste menos, comiste... hay personas que van a comedores, comen una sola vez por día. Esa es nuestra realidad, por lo menos la que yo veo en el norte de la ciudad. Eh, Hay personas que no tienen ingresos fijos, viven de que sus familiares los ayudan con algún alimento. Entonces la idea es, con lo que tienen, saber lo que tienen para ayudarlos a combinar de mejor manera ese plato para cumplir con esto de la alimentación saludable. Bueno, establecer vínculo colaborativo es clave entre el paciente con diabetes y el equipo de salud. Evitar términos como incumplimiento, falta de adherencia, que implica como una obediencia pasiva. Nosotros queremos un paciente activo, que realmente conozca su patología y que es él el que va a llevar su 99% en su casa, su patología, y nosotros lo vamos a ver solamente ese 1% en su vida. Y bueno, esas son las oportunidades que tenemos para un poco charlar y guiarlo. Eh, Reemplazarlo por una visión más comprensiva y un proceso de autocuidado y de autoconocimiento. Eso tenemos que tratar de transmitirle a nuestros pacientes. La autoeficacia, o sea, la percepción que tiene la persona sobre su capacidad para gestionar su diabetes, es un factor psicológico determinante en los resultados de salud y debe ser fomentada. O sea, el paciente a lo largo de un tiempo se conoce hasta más que nosotros sobre cuándo y qué alimentos y cómo puede subirle o bajarle su azúcar, en qué situaciones de estrés. Nunca, a mí me preguntan muchas veces si el estado emocional influye sobre la glucosa y por supuesto que sí, pero si nosotros tenemos una hemoglobina glicosilada de 10%, por supuesto que no es, digamos, durante 3 meses tuvo valores cercanos a 400, no es solo por causa emocional, si bien contribuye, no es la causa principal y tenemos que transmitirle esto y que ellos vayan buscando cuáles serían las otras causas que podemos ir corrigiendo. Se recomienda usar una escucha activa, más escuchar que hablar, preguntas abiertas, un lenguaje no crítico para motivar y mejorar el manejo. La planificación del tratamiento debe incluir la edad, el estado cognitivo de la persona, la cultura, las creencias, los hábitos, si tiene redes de apoyo, ya sea un vecino, un amigo, un familiar, acceso a recursos y otras comorbilidades que tenga, quizá otras patologías. Empoderar al paciente y validar los altibajos del proceso, porque sabemos que es una enfermedad crónica y todos los que padecemos una enfermedad crónica sabemos que nada es estático en la vida, siempre hay cambios permanentes y nos tenemos que ir adaptando a estos cambios y que sea de la manera más efectiva, con una actitud no de decir no cumpliste, sino y moralizante, ¿por qué no cumpliste vos? ¿Por qué no hiciste esto? Sino a ver qué podemos, a ver la mejor forma de que podemos buscar para que este tratamiento puedas llevarlo a cabo. Bueno, y sigo con el tema del lenguaje, porque para mí creo que es lo que más hace el cambio en todo esto, es la escucha de ese paciente y empezar a meternos un poco en su día a día para poder ver alternativas para que él pueda llevar a cabo su tratamiento. Usar un lenguaje neutral, sin juicios, basados en hechos, acciones. Yo no vi que se comió todo o no, evidentemente yo puedo suponer que ese paciente no estuvo cumpliendo con distintas cosas, pero no puedo ponerme a juzgar qué es lo que hizo. Sí, cómo lo podemos solucionar. Y explicarle, mira, este valor puede ser por estrés y este no. Entonces el paciente ahí toma esa, esa palabra bueno, y ahí empieza a explicar quizás lo que puede cambiar. Usar un lenguaje libre de estigmas, usar un lenguaje basado en fortalezas, respetuoso, inclusivo,
A nadie nos gusta ir al médico, que escuchar todo restricciones o cosas que por ahí no llegamos a entender. Entonces, tenemos que ser empáticos con ese paciente y ver la situación también en la que se encuentra, si falleció un familiar, si perdió una casa, si perdió un trabajo. Creo que son momentos por ahí críticos que todos atravesamos la vida y empatizar un poco con eso. Usar un lenguaje que fomente la colaboración entre las personas con diabetes y los profesionales de la salud. Y usar un lenguaje centrado en la persona, por ejemplo, decir persona con diabetes en lugar de decir diabético. Y bueno, esto más o menos es lo que vemos día a día en el consultorio y me gusta recordar el tema de las vacunas, que son tan importantes para estos pacientes. Las vacunas son algunas específicas para este grupo de pacientes que tienen, que sufren de diabetes y es importante recordarlas y hacerle recordar a ellos todos los años acercarse al vacunatorio, porque muchos no se quieren vacunar por miedo, porque a mi abuelo le pasó esto, o porque a mi tío le pasó lo otro, o porque a mí me agarró una gripe terrible después de la vacuna. Bueno, son palabras y frases que me encuentro todos los días en el consultorio y a eso yo respondo que las vacunas son para prevenir los casos graves, en los casos en que si vos estás en terapia y estás vacunado, tenés chance de salir de la terapia, mucho más que si no estás vacunado. No es que no te va a agarrar una gripe, no te va a agarrar COVID, no vas a tener una gripe A, sino no vas a tener neumonía, sino que en los casos graves vas a estar más protegido. Y con respecto a esto, nos vamos y recordemos el listadito, COVID-19, la hepatitis B, influenza, esto nos habla todo ADA 2025, neumococo, virus incisional respiratorio, hay como algunas, digamos, indicaciones versus, pero se agregó en 2025 se agregó esta nueva vacuna. Así que bueno, recordemos la vacunación que es tan importante porque es prevención para estos pacientes que tienen una inmunidad diferente y tienen esos valores de glucosa que por ahí predisponen a ciertas infecciones. Y veamos la forma de cómo acompañar a este paciente eh, que realmente concurre a nuestro efector porque no se siente bien. Así que bueno, yo doy por finalizada la parte de tratamiento no farmacológico y le voy a dar paso a la licenciada Ximena Espinosa, que ella nos va a hablar, digamos, de la parte nutricional, que es una de las patas tan importantes, y cómo hacemos en salud pública y bueno, en nuestro consultorio diario para aportar y ayudar a nuestros pacientes a que mejoren este tema. Así que bueno, les dejo con Sime. Bien, Ahí bueno, está Sime, si querés compartir pantalla, sí, 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 ahí si voy, quieren podemos charlar de si hubo alguna duda. Ahí está. ahí vamos, ahí está. Bien, Se bueno, ve bien Sime. perfecto. Bueno, un poco como decía recién Cori, los pacientes llegan con muchos miedos, muchas dudas. Es un momento muy importante para ellos cuando les dan el diagnóstico. Entonces, Sime, yo no te sí. escucho. No Ah, sé si soy yo o... a ver, ¿tendré apagado? No, apagado no está. A ver, ahí, hola, hola. ¿Se escucha? ¿No? No sé si todos escuchan. ¿Se puede escuchar? Mira, yo veo a Alejandra que tiene la cámara, A ver, un la cámara segundito. prendida. ¿Se escucha? Ella escucha. Ahí va. Sí, sí, se Ah, escucha, ah, se también, escucha. bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí va. Entonces, bueno, continúo. Estas son algunas de las preguntas que traigo yo para mostrarles a ustedes con las que llega el paciente al consultorio. ¿Qué alimentos están prohibidos? ¿Qué es lo que puedo comer? ¿Qué es lo que no? Entonces, bueno, con toda la información que traen más esto, que es para ellos muy importante, saber qué es lo que pueden y qué es lo que no, es el panorama con el que nos encontramos.
Está demostrado que hay beneficios cuando hacemos el abordaje nutricional porque reduce la hiperglucemia postprandial, hay mayor estabilidad glucémica, menor necesidad de tener que incorporar la insulina, reducción de hipoglucemias reactivas y también una mejora en el perfil lipídico del paciente. En las poblaciones específicas, con diabetes tipo 2, es muy efectivo para poder reducir la hemoglobina glicosilada, especialmente en las fases iniciales. Cuando hay prediabetes, sirve como una estrategia preventiva y cuando hay diabetes gestacional, lo que hay que hacer es control de los picos postprandiales sin aumentar un riesgo de la hipoglucemia. Consideraciones. Educación sobre lectura de etiquetas, capacitación en técnicas culinarias, adaptación cultural, preferencias individuales y monitoreo continuo de glucosa. Bueno, esto lo habló recién un poquito Cori en qué casos. Sobre la lectura de etiquetas, hoy la promoción, si la ley de promoción de alimentación, lo que nos da es una facilidad para poder darle al paciente esta información. El paciente tiene que conocer que la información es lo que es la herramienta principal para que él pueda entender de qué manera o qué es lo que puede o no incorporar dentro de su alimentación. Esos octógonos que hoy que presentan la mayoría, ¿sí?, de los empaquetados, dan esa ventana a que el paciente pueda leer y pueda informarse acerca de qué es lo que contiene. Una cosa es la decisión de llevar ese paquete sin conocer qué es lo que está llevando y la otra es conociéndolo. Entonces, la información es clave. Enseñar a leer un poco las etiquetas, la información nutricional, es una de las partes más importantes para que también el paciente pueda comprometerse dentro de este cambio de hábito que es en muchas oportunidades es muy difícil. Capacitación en técnicas culinarias, esto es cómo podemos adaptar, justamente como decía Cori, es esto que tengo en casa para poder seguir comiéndolo porque no hay otra cosa, es a las realidades que nos enfrentamos hoy en día, en la mayoría de los casos, o cómo poder por ahí cambiar esa compra que hacemos, que hacen ellos todos los días con un producto determinado, con un determinado alimento, para poder gastar ese dinero en otro tipo de nutrientes, de alimentos que realmente nutran a estas personas. Dentro de esta información también me gusta mucho hablarles acerca de lo que es la guía alimentaria. Bastante lejos, nos encontramos hoy de poder llevarla a cabo en las realidades de las familias, pero bueno, la información frente a todo. Y les muestro el plato saludable. Esta es una estrategia muy linda, visual, que permite también a ellos llevarse algo, más allá de palabras y de tantos contenidos y números y, bueno, y palabras raras, les permite llevarse algo en lo cual ellos puedan ver y puedan intentar lograr algo parecido a esto dentro de sus casas y dentro de sus platos. Yo les digo, hoy es muy difícil, pero muchas veces cambiando la compra de un determinado alimento por otro, tal vez están muy acostumbrados a la gaseosa o al pan y tal vez ese dinero ir a la feria local o muchas veces hacen cambios con gente de sus mismos de su misma localidad. Entonces ahí pueden ir viendo de qué manera ellos pueden hacer ese plato un poquito más nutritivo. Bueno, a grandes rasgos, funciones de los macronutrientes, hidratos de carbono, proporcionan energía, las proteínas como lo que proveen es las estructuras y la reparación de tejidos. Y en cuanto a las grasas, también como la producción de energía, absorción de vitaminas, formación de células y protección de órganos. Parte de esto, ¿no? Sigo insistiendo en informarle al paciente por qué es necesario que tengan que consumirlos. Muchas veces el miedo o la desinformación hacen que ellos digan no como más hidratos de carbono de ningún tipo y sin embargo cuando uno les explica mm, que no es necesario sacarlos del todo, sino que pueden hacer una selección, pueden optar de un tipo de harinas a otras, pueden seguir comiendo papa, de qué manera. Esa información es la que a ellos les da también más seguridad y conocen el por qué tienen que comer hidratos de carbono, por qué proteínas y por qué grasas. Está en la selección siempre.
no tanto en la cantidad, sino más en la calidad. Estos son algunos conceptos que empezamos también a tener en cuenta acerca del índice glucémico y la carga glucémica. El índice glucémico es la medida en que se va a clasificar los alimentos según la rapidez con la que elevan la glucemia una vez que son comidos. Y se compara con un alimento de referencia que es la glucosa o el pan blanco. Esos tienen un valor de 100. La carga glucémica considera tanto la calidad como la cantidad de los carbohidratos. Y el impacto en el control metabólico a corto y a largo plazo ayuda a predecir la respuesta glucémica postprandial. Son dos conceptos que suenan difíciles, pero cuando uno les muestra la tablita que les voy a mostrar a continuación, se van con esta información de la que yo les digo mucho más, más seguros la pueden entender. La evidencia actual sugiere que las dietas con un índice glucémico bajo van a mejorar el control glucémico, el perfil lipídico, perdón, la saciedad y también el peso corporal. Esta es la tablita que yo les decía. Todo lo que esté en color verde es a lo que podrían ellos poder consumir con más libertad. Lo que está en amarillo un poco más restringido, y lo rojo, que es lo que tiene el índice glucémico alto o la carga glucémica alta, es lo que deberían reducir en su ingesta. Estas tablitas las encontramos hoy en cualquier dispositivo, la podemos bajar por Google, por chat, GPT, bueno, la podemos encontrar en cualquier lado. Hay factores que afectan este índice glucémico que les contaba recién de los alimentos, y esto también es muy importante trasladarlo al paciente. El tipo de almidón, la fibra, la acidez, proteínas y grasas y la estructura física del alimento. Muchas veces ellos desconocen que tanto las proteínas como las grasas retrasan la digestión de los hidratos de carbono. Entonces también contarles, ¿sí? Mostrarles, eso es lo que hacemos en consultorio, que el orden en el que ellos van a comer su plato también repercute sobre los niveles de azúcar en sangre. La cocción también es uno de los factores, ¿sí? Dentro de lo que afecta el índice glucémico. Mayor tiempo o temperatura, mayor gelatinización, esto hace que aumente el índice glucémico de los alimentos. Mientras más refinado, más molido se encuentre, ¿sí? La exposición de la superficie de exposición también es mayor, por lo tanto es de mayor índice glucémico. Y el enfriamiento tras la cocción lo que hace es formar un almidón resistente. Esto es lo que yo les decía hoy, cuando, por ejemplo, la forma en la que ellos, la forma más amigable para que ellos puedan consumir la papa es que la cocinen, la enjuaguen, al igual que el arroz, y las lleven a la heladera, por ejemplo. Esto, al hacer el almidón más resistente dentro de ese alimento, hace que el índice glucémico disminuya. Y como factores individuales, la variabilidad en la respuesta glucémica, el tránsito intestinal, la microbiota intestinal y la sensibilidad a la insulina. Esto es propio de cada paciente, donde, como también Cori explicó, muchas veces lo que en algunos genera una respuesta, en otros no es la misma. Entonces esto se trata un poco también de que en este camino el paciente pueda ser muy consciente y pueda realmente darse cuenta cuáles son los alimentos que lo afectan y cuáles no. Entonces, ese es un trabajo puro y exclusivamente de cada persona, el de poder identificar con cuáles alimentos se va a sentir más segura. Estrategias para disminuir, seguimos, técnicas culinarias, cocción al dente, también de pastas y arroz, el enfriamiento post-cocción, que es lo que les contaba recién, y la acidificación, que puede ser añadir vinagre, limón o fermentos. Composición de las comidas, la secuencia del consumo, esto también se los nombraba recién, comenzar con los vegetales, seguir con las proteínas y las grasas antes de los hidratos de carbono. También contarles acerca de las combinaciones de proteínas y grasas saludables, de incorporarlas en cada comida, tener en cuenta ese plato saludable que les mostraba hoy al principio, incorporar fibra, que nos ayuda también a retrasar el aumento, el pico de glucemia en sangre. Y algunas sustituciones que podemos plantear según la capacidad de compra de cada familia. Harinas refinadas por harinas integrales,
cereales procesados por granos enteros, vegetales almidonados por vegetales que no lo sean almidonados y los puré en preparaciones en trozos. Explicarles esto de que cada vez que uno, mientras más licuado, más molido, pisado esté ese alimento, más va a hacer que aumente su azúcar en sangre. Entonces, tratar de que siempre tengan, hacerle hincapié en que los muerden, que sean para masticar, en que estén en trozos, en pedazos, en lugar de tanto licuado. Em, Vamos a depender, por supuesto, de las condiciones del paciente en la que nos encontremos, porque si tiene dificultad para poder masticar, vamos a tener que también adaptar ahí la alimentación. Pero bueno, explicarles también que muchas veces lo que pueden hacer es, en lugar de ir a comprar las galletitas, si tienen la posibilidad, las pueden elaborar en casa, ¿eh? Entonces, todo eso también son estrategias que hacen que ellos puedan comprometerse porque además hay se genera una diferencia en la economía familiar que los ayuda, los beneficia a todos. Estos son algunos ejemplos a grandes rasgos. Por ejemplo, un desayuno con un bajo índice glucémico puede ser una tostada de pan integral con queso untable, tomate y huevo revuelto. Un almuerzo, pescado, con batata en cubos, vegetales verdes. Siempre hacerle hincapié en esto, en la importancia en la que haya algún tipo de verdura presente en ese plato. No solo la carne, sino también que haya la verdura para poder aumentar el consumo de la fibra diaria. Como ejemplo de un plan diario, con desayuno de yogur, con avena y nueces, una manzana con queso, por ejemplo, en una colación, un bife con media taza de lentejas, vegetales para el almuerzo, una rebanada de pan de centeno, por poner otro tipo de harinas, queso y tomate, y una tortilla de verduras con ensalada, por ejemplo, y quinoa, ¿sí? En la cena. Esto también, hacer un poco más de hincapié en las legumbres, que rinden mucho, tienen un montón de nutrientes, de beneficios, y la verdad es que las dejamos de lado, ¿eh? Y está bueno que podamos también concientizar en eso, en hacer un mayor uso de este tipo de alimentos. Como conclusiones, bueno, el enfoque en alimentos no procesados y mínimamente procesados, técnicas de preparación, como las que hablamos que pueden modificar el índice glucémico, la composición total de la comida es más relevante que alimentos individuales. La adaptación gradual a una dieta de bajo índice glucémico va a mejorar la adherencia también por parte del paciente. Implementar un plan con un índice glucémico y una carga glucémica baja como estrategia primaria de manejo nutricional. Todos los cambios, también como decía Cori, tenemos que explicarlos de una manera amigable. Tenemos que tratar de que ese paciente adhiera a lo que nosotros estamos proponiéndole, entonces siempre hay que preguntarle qué es lo que come, si hay posibilidades a un cambio, cómo ven ellos lo que vamos trabajando como una estrategia o como posibles cambios. Entonces, de esa manera también facilita a que el mensaje llegue mucho más amigable y que del otro lado exista una respuesta positiva a este cambio. Porque como todos los cambios y los hábitos, lo que tenemos que tratar de hacer es que sea realmente algo para que ellos lo puedan continuar y perpetuar en el tiempo y que no sea una cosa de un día para el otro. Em, pero bueno, eso es lo que tratamos de hacer en esta realidad dura de la que nos toca trabajar. Pero bueno, por mi parte, decirles que los pacientes están siempre muy predispuestos. Hay miedo, sí, hay miedo, hay mucha falta de información. Entonces, tomarse unos minutitos o tener tal vez material impreso para que ellos puedan llevarse a casa algo sobre lo cual estar seguros y poder ver si están haciendo bien o mal las cosas, que eso también es lo que a ellos por ahí les genera un poco de miedo. Pero bueno, hasta acá, no sé si tienen alguna duda.